Cordial saludo a todo el personal que se encuentra en la presente capacitación. Hoy vamos a hablar de emergencias y primeros auxilios y cómo desarrollarlos en nuestro diferente puesto de trabajo. Conocer las emergencias y primeros auxilios ofrece a cualquier persona la capacidad de proporcionar ayudas en diferentes situaciones de emergencia. Si alguien ingiere una sustancia peligrosa, sufre un ataque al corazón o si ocurre algún desastre natural, una persona con conocimientos de emergencia y primeros auxilios se convierte en un pilar fundamental en el manejo de la situación. Esto facilita muchas veces el trabajo del personal de seguridad, el trabajo de las personas de emergencias que llegan a realizar su trabajo. Entonces, saber ayudar a las personas es muy importante. Más nosotros en los servicios de seguridad como escoltas, como supervisores, debemos estar digamos como en la capacidad de poder prestar esa ayuda si se llega a requerir. Muchas veces las personas que están a nuestro lado no saben cómo reaccionar y necesitamos que ustedes sepan cómo dirigir a las otras personas o cómo ayudar. Entonces, ese es el concepto de de la presente capacitación. Vamos a hablar de conceptos en emergencias y primeros auxilios. Primero, ¿qué es una emergencia? Una emergencia es una atención de forma urgente, totalmente imprevista, ya sea por causa de un accidente o un suceso inesperado. Estos, estas situaciones de emergencia, estos eventos fortuitos pueden suceder de manera natural o pueden ser provocados por el hombre, ¿sí? Entonces, es una situación que normalmente estos tipos de emergencia pueden darse en diferentes circunstancias. Primeros auxilios. Los primeros auxilios consisten en una atención inmediata, no profesional. Ojo, es importante que tengamos claro que estos primeros auxilios son una atención inmediata para tratar de estabilizar a una persona, pero estas atenciones o estos eventos no son profesionales, por lo tanto, voy a recurrir a tratar de estabilizar a la persona con los medios disponibles para que esta persona pueda ser trasladada lo antes posible a un centro de asistencial u hospitalario. Entonces, vamos a hablar de las emergencias. Existen diferentes tipos de emergencia, lo que yo les decía. Una emergencia natural, puede ser una emergencia sanitaria, puede ser una emergencia médica o puede haber un estado de emergencia. Una emergencia natural. Entonces, vamos a hablar primero de que en Colombia hay una entidad encargada de administrar las emergencias o de darle respuesta a las emergencias. Se conoce como la UNGRD, Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. La UNGRD dirige la implementación de los diferentes sistemas de gestión de desastres, atendiendo las políticas de desarrollo sostenible. Prácticamente la UNGRD trabaja de la mano con el gobierno nacional para poder atender las diferentes emergencias que se puedan presentar. Pueden ser naturales o de cualquiera de las que vimos ahorita. Va a tener el apoyo, o bueno, hay entidades acreditadas ante la ONGR para responder a emergencias. ¿Cuáles son? Primero, la Defensa Civil. La Defensa Civil es una de esas entidades que ayudan prácticamente a atender esas emergencias en caso de que se produzcan. La Cruz Roja Colombiana, los Bomberos de Colombia y actualmente, últimamente, las fuerzas militares han creado grupos de respuesta inmediata. Tipos de emergencia. Entonces ahora vamos a mirar los diferentes tipos de emergencia. Sismos, lo que hablamos, riesgos o emergencias naturales. Los sismos son movimientos súbitos en el interior de la Tierra que dan origen a vibraciones o movimientos del suelo. ¿Sí? Prácticamente estamos hablando que es la ruptura o el fracturamiento de rocas. Los sismos vienen acompañados de réplicas. O sea, el sismo se puede presentar y al ratico se puede presentar uno de menor intensidad o de mayor intensidad. Por eso, cuando sucede el sismo, lo primero que hay que hacer, la primera atención, es primero guardar calma, tratar de ubicar marcos o mesas y buscar lo que se conoce como el famoso triángulo de la vida. ¿Sí? Utilizamos, una vez que pase el primer sismo, tenemos entre
2 y 5 minutos para salir, pero no podemos salir corriendo de las instalaciones. Tenemos que mirar cuál es el punto de reunión. Ustedes, señores escoltas, señores supervisores que están en constante movimiento, siempre que lleguen a una instalación, traten de mirar cuál es el plan de emergencias. ¿Qué pasa si llega a haber un sismo? ¿Cuál es el punto de reunión? ¿Hacia dónde se pueden dirigir? ¿Cuáles son las posibles rutas de evacuación? Todos estos elementos que me permitan de pronto dar respuesta a una emergencia. Bien, ¿qué otros tipos de emergencias se pueden presentar? Incendios. ¿Qué es el incendio? Es una ocurrencia de fuego no controlada. Puede afectar o abrazar algo que no está destinado a quemarse. Puede afectar a estructuras y a seres vivos. La exposición a seres vivos a un incendio puede producir daños muy graves, inclusive hasta la muerte, generalmente por inhalación de humo o por desvanecimiento producido por la intoxicación o posibles quemaduras. Inundaciones. La inundación es una ocupación por parte del agua de zonas que habitualmente están libres de esta, por desbordamiento de ríos, torrentes, etcétera. Cuando ustedes lleguen a algunas instalaciones, algunas que estén cercas a, digamos, como a ríos o quebradas, es necesario que tengamos claro, digamos, estar como enterados de cuál es el estado del tiempo para mirar los posibles riesgos e inclusive en caso de pronto de determinar algún riesgo, alguna amenaza, poder salir inmediatamente del lugar antes de que ocurra alguna inundación. Bien, en los incendios vamos a hablar nosotros de lo que se conoce como el triángulo del incendio o el triángulo del fuego. Todo incendio o llama o acción eh, necesita o describe tres elementos básicos para generar la mayor parte de los fuegos. Una es el combustible, dos el calor y otra el oxígeno. Si se dan cuenta, estos tres elementos están en el ambiente. Combustible. Actualmente nosotros decimos que existen cuatro tipos de fuego. Decimos que existen eh, clase A, B, C, D y E. Fuegos tipo A. Combustibles sólidos. Los combustibles sólidos estamos hablando en los del tipo A, que son fuegos de papel, carbón, plástico, eh, madera. Son combustibles que su principal objetivo es generar brasas. Fuegos tipo B, combustibles líquidos. Estamos hablando de aceites, lubricantes derivados del petróleo. Fuegos tipo C, combustibles eléctricos. Estos fuegos tipo C, combustibles eléctricos, prácticamente tienen o fuego o tipo A o tipo B que están comprometidos y que así, digámoslo, pues aparte que si hay un líquido, pues eso va a aumentar el riesgo. Por eso existen algunos extintores que son tipo AB o tipo BC o ABC. Y los fuegos tipo E es lo que nosotros llamamos como los combustibles de metales o metales combustible o combustibles químicos, potasio, circonio, mercurio, que deben ser tratados de una manera diferente. Otro tipo de emergencias que se nos pueden presentar, emergencias de terrorismo. El terrorismo es el uso sistemático del terror, que normalmente se usa para coaccionar a sociedades o a gobiernos a través del miedo. Entonces se nos pueden presentar emergencias de atentados terroristas. Entonces es importante tener rutas de escape, identificación de elementos sospechosos e identificación de explosivos. Se hace necesario que yo pueda identificar fácilmente una situación o una persona sospechosa. Siempre nosotros estamos observando nuestro entorno y a las personas que se encuentran en nuestro entorno para así llegar y tratar de tomar las medidas de manera anticipada o ejecutar acciones de tipo preventivo. Primeros auxilios. Entonces, ¿cómo identificar cuando hay que prestar un primer auxilio? El objetivo de los primeros auxilios es aliviar el dolor y la ansiedad del herido o enfermo y evitar el agravamiento de su estado. En casos extremos son necesarios para evitar la muerte y hasta se consigue asistencia médica. Los primeros auxilios varían según las necesidades del paciente y según la preparación del socorrista. Lo primero que nosotros, digamos, una persona se desmaya, tengo que ir a prestar el primer auxilio.
¿Cuál es el procedimiento? Primero tengo que tomar signos vitales. Al mismo tiempo le estoy ahí pidiendo a otra persona que se comunique con la central de operaciones para que nos colabore. Miro la temperatura corporal. Si tengo termómetro, aunque si hay botiquín debe haber un termómetro, se desinfecta y se debe colocar bien sea en la parte del oído o en una axila para verificar su temperatura. Verificamos pulso. Entonces, los sitios más comunes donde puedo verificar el pulso es en la parte del cuello, de tres dedos debajo del lóbulo de la oreja. Puedo tratar de buscar lo que se conoce como la arteria yugular para tratar de mirar si tiene pulso. En la parte de la sien también podemos encontrar una vena grande que nos puede permitir identificar si la persona tiene pulso. Presión arterial, esa la identifico presionando digamos, la parte de la uña del dedo. La presiono, cuando usted la presiona se vuelve blanca. En el momento que usted la quite el dedo, ¿cuánto se demora en volverse de color rojo? Entonces, ese tiempo me va a determinar si existe presión arterial. Si se demora en colocarse de color rojo, quiere decir que la presión es muy bajita. Y si se coloca rápidamente, la presión está full. Frecuencia respiratoria, miramos con un espejo, con un vídeo o con el celular, lo colocamos en la parte de la nariz para tratar de identificar cuál es su frecuencia respiratoria o si está respirando. Con la situación de emergencia sanitaria que se está presentando hoy en día, es necesario que tengamos presente y tengamos mucho cuidado con los elementos de bioseguridad. Recuerden, siempre nos colocamos guantes, utilizamos nuestro tapabocas antes de iniciar cualquier proceso de emergencias o primeros auxilios. A continuación, vamos a responder un cuestionario y posteriormente va a haber un video que me va a complementar lo de los primeros auxilios. Les recomiendo que lo vean para contestar las preguntas que vienen después. Agradezco mucho la atención prestada y quedamos atentos a una próxima oportunidad.